repito, ¿no? Vamos a iniciar la clase del día de hoy, repaso de geometría y trigonometría. Vamos a ver ciertas aplicaciones de los temas desarrollados el día jueves. Geometría, vimos el tema de triángulos, propiedades elementales y básicas de los triángulos, y en trigonometría lo que era las propiedades relacionadas con las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, ¿no? Propiedades recíprocas y propiedades inversas, ¿no? Razones trigonométricas inversas y las propiedades para los ángulos complementarios. Vamos a empezar. Vea usted. Dice, en el gráfico calcule el valor de x. X está aquí. ¿Bien? Entonces, tenemos que calcular el valor de x. A ver, ¿qué podríamos hacer? No nos dicen muchas cosas. Vamos a darle nombre a los vértices de los triángulos involucrados aquí. Vértice A, ¿sí? De repente, vértice B, vértice C. A este punto, a ver, vamos a ver. Listo. A este punto le pondremos el punto M y a este punto el punto N, ¿no? A él y a él, ¿no? Ahí está. A ver cuándo sale X. Alguien que de repente por ahí rapidito nos dé la respuesta. Es un problema en donde usted tiene que aplicar una propiedad básica, la propiedad básica de los triángulos, que me dice que en todo triángulo, ¿sí? En todo triángulo, ¿qué sucede? La suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo es igual a 180. Mi sugerencia, trabaje en el triángulo rectángulo total. ¿Ya? Usted va a decir en el, vamos a mejorar, en el triángulo rectángulo ABC. Ahí vamos a trabajar. Aplique esa propiedad y va a encontrar una relación matemática, ¿no? Aquí vamos a poner esa abreviatura, ¿no? Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir que la suma de los ángulos interiores es 180. Dice 2 gamma más 5 gamma muy bien, ya me dieron respuesta, más 3 gamma. Esto es igual a 180 grados. Bien, 2 gamma, 5 gamma, o sea, él. ¿Ve este ángulo? Él más él y más él. Tengo 7 y 3, 10. 10 veces gamma es 180 graditos. ¿Qué sucede? Un 10 con un cerito se van. Esto implica que ese valor angular de gamma, ¿cuánto valdría? Gamma valdría 18 grados. ¿Sí? 18 graditos. Primer dato que conseguimos. Bien, ahora usted va a trabajar, preste atención, en este triángulo. Ahí, en ese triángulo que estoy sombreando, ahí va a trabajar. ¿Ya? El mismo criterio. O sea, ¿qué va a decir? Va a decir ahora en el triángulo NMC. NMC. ¿Ya? Ahí va a estar. En ese triángulo. ¿Qué va a aplicar? La misma propiedad. La suma de los ángulos interiores, 3 gamma, x y x, ¿no? Va a decir lo mismo. Y de ahí saldría el valor de x. 3 veces gamma más 2 veces x, ya sumando, ¿no? X más x, 2x más 3 gamma, eso es 180.
80 grados. Gamma vale 18. 3 por 18 grados. Más 2 veces X, eso es 180 graditos. Vamos a dejar en el primer miembro 2 veces X. 2 veces X es igual. Mire usted, 3 por 18 es 54. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? 54. Va a restar 180 menos 54 es 126 graditos. Usted le saca la mitad y la mitad y aquí le va a quedar 63 graditos. ¿Vio? Por lo tanto, a ver, aquí en el chat, ¿cierto? Sí, ya nos dieron respuesta, ¿no? X valdría 63 grados. Y la clave que marcaría usted es la alternativa C. Una aplicación sencilla. ¿Vieron? A ver. Siguiente, ¿no? La misma propiedad en los dos triángulos, el triángulo grandote y el triángulo chiquito. A ver aquí, campeón. ¿Qué podríamos hacer aquí? Vea usted. Dice, en el gráfico, el lado AB y el lado BC son iguales. Entonces, vamos a marcarlos. AB. ¿Ven? Este lado AB, ¿con quién? Con el lado BC, ¿cómo son? Iguales. Tienen la misma dimensión. Bien, entonces usted podría decir que repito, A, ¿cuál triángulo? El triángulo ABC, A, B, C y isósceles, ¿no? Es isósceles. ¿Qué quiere decir isósceles, campeón? Que tiene dos lados iguales. Ese triángulo ABC es isósceles. ¿Bien? Entonces, si tiene dos lados iguales, también debe tener los lados, a este lado se le opone este ángulo. ¿Ve ese ángulo? Y a este lado se le opone este ángulo. Eso quiere decir, eso quiere decir que este ángulo que está aquí, ese angulito, debe ser igual a este angulito. Si él vale alfa más beta, este angulito será alfa más beta. ¿Sí? Entonces, en el triángulo isósceles, ABC, AB es igual a BC. ¿Ya? Pero la medida del ángulo CAB, CAB es igual a la medida del ángulo ACB, ACB. ¿Ya? Vamos a moverlo un poquito más aquí. Preste atención. Y esa medida es alfa más beta, ¿no? Justificando lo que hemos hecho en esa figura. ¿Bien? ¿Sí? Pero también, ¿qué podemos hacer? Mire usted, ¿ah? En en ese mismo triángulo isósceles, ¿qué se cumple? Voy a escribir esto aquí. Vamos a subirlo por cuestiones de espacio. Mira, ¿qué se cumple? Se cumple que en todo triángulo, ¿sí? Que en todo triángulo, cualquiera sea este, la suma de sus ángulos interiores son iguales. Es decir, este angulito, que es el ángulo B, todo
todo con este ángulo y con este ángulo en suma deben ser iguales a 180 grados. Entonces vamos a escribir, ¿sí? Por aquí, alfa más beta, escribimos alfa más beta más alfa más beta más, aquí sería 2 alfa más 2 beta. 2 alfa más 2 beta es igual. Vamos a aquí. Es igual a 180 graditos. ¿Bien? Mire usted, ¿ah? Alfa más 2 alfa son 4 alfa. Beta más 2 beta son 4 beta. De alfa y de beta vamos a tener 4. 4 veces alfa más beta es igual a 180 grados. Profe, ¿le podemos sacar cuarta? Claro, cuarta es 1. Cuarta es 45 grados. ¿Qué quiere decir? Que alfa más beta es igual a 45 grados. ¿Vio? Ya tenemos esa propiedad. Hay un poquito más aquí. Y eso sería un primer dato importante. Esto que está aquí. ¿Ya? Ahora, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir lo siguiente. Mire, vamos a decir en esta figura. Voy a escribir acá. Así. Es a este punto en la pantalla, a este punto, ¿sí? Le voy a nombrar un punto A, B, C, D. Entonces, ahora vamos a decir en la figura A, C, B, D. ¿Qué figura, profesor? Voy a dibujarla acá. El boomerang, ¿no? ¿Ven? ¿Ven esa figura? En esa figura. Ese es el famoso boomerang. ¿Ya? Lo voy a pintar. Vamos a pintar el boomerang. Ahí está. Ya está pintado. Ahí está. Ya estoy pintando el boomerang, ¿no? Ahí está. ¿Sí? ¿Recuerdan la propiedad del boomerang? Lo voy a escribir aquí chiquito. Acá está. Vamos a ponerlo más pequeñito. ¿Qué te dice la propiedad del boomerang? Aquí lo voy a poner. ¿Ya? Ahí. ¿Qué te dice en esa propiedad del boomerang? Que en esta figura, la suma de estos tres ángulos alfa, beta y teta es igual a este ángulo exterior W. Míreme, beta más alfa más beta más 2 alfa más beta es igual a X. Vamos a escribir así, en ese orden. Beta más alfa más beta más 2 veces alfa más 2 veces beta, esto sería igual a X. Es decir, X sería igual, mire aquí, ¿ah? Beta más beta, a ver, es... Ah, no, aquí hay un horror. Aquí hay un horror. Es simplemente, a ver, repetimos, beta, beta. Alfa más beta, alfa más beta. 2 alfa más beta, 2 alfa más beta es igual a X. Ahora sí, alfa más 2 alfa es 3 alfa. Beta más beta más beta es 3 beta, ¿cierto? Usted va a tener 3 veces alfa más beta.
Pero, ¿sí o no? Ya se dieron cuenta. Pero alfa más beta, ¿cuánto vale? Vale 45 graditos, ¿cierto? Es decir, x es igual a 3 por 45 graditos. Por lo tanto, x campeón, tomará el valor de ¿cuánto? ¿Cuánto es 3 por 45? ¿Ah? 135 grados. Y eso sería la respuesta, marcaría la alternativa C como clave, ¿no? Un poquito recordando esa propiedad de la estrellita delta o simplemente el boomerang, como algunos lo llaman, ¿no? Aplicando, primero reconociendo que en un triángulo isósceles a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Segundo, que la medida de los ángulos iguales, ¿no? Ahí está. Segundo, en ese mismo triángulo isósceles ABC, ¿cierto? La suma de los ángulos interiores es igual a 180. Obtengo esta primera relación. Luego, en el boomerang ACBD, ACBD, aplico la propiedad, ¿no? Estos ángulos interiores, alfa más beta más teta es igual a W. Aplicándolo sería beta más alfa más beta más 2 alfa más beta es igual a X. Obtenemos una relación en función de alfa más beta, pero como alfa más beta vale 45, X vale 135 graditos, campeón. ¿Ya? Ahí lo tenemos. ¿Sí? Siguiente. A ver, vamos a ver. Mira lo que me dice. Dice, dos lados de un triángulo miden 6 y 8. Dice, calcule la diferencia del máximo y mínimo valor entero que puede tomar la medida del tercer lado. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí, propiedad. Propiedad. ¿Qué propiedad, profesor? Vamos a recordar esa propiedad que nos dice la existencia de un triángulo cualquiera. Vamos a dibujar. ¿Sí? Yo no sé, más o menos por aquí, tengo este triángulo. ¿Sí? De ese triángulo, voy a decir que dos de sus lados miden 6 y 8. Voy a suponer que este lado, que está aquí, mide 6. ¿Ya? Y este otro ladito mide 8. Este es el tercer lado X, que se desconoce. ¿Qué te dice la propiedad? La propiedad es muy clara. Nos dice, en todo triángulo, ¿sí? En todo triángulo, la medida, ¿qué te piden? Ya, serían, a ver, ya, la medida de cualquier lado, la medida de cualquiera de sus lados, en este caso vamos a considerar el tercer lado, X, ¿sí? Eso va a ser menor y mayor que ¿quién? A ver, ¿qué pasó? Un momentito, vamos a repetir, va a ser, ya, entonces va a ser menor, aquí, perdón, menor que la suma de los otros dos lados, es decir, 6 más 8. Y ese lado va a ser mayor que la diferencia de esos mismos lados. Aquí usted va a obtener 8 menos 6, 2, menor, x menor, ¿no? Y aquí 6 más 8, 14. ¿Sí? Dice, dado los lados de un triángulo, calcule la diferencia del máximo y mínimo valor entero que puede tomar la medida del tercer lado. Entonces, de aquí, X, campeón, el X, ya me pusieron la respuesta, mínimo, y el X máximo, ¿cierto? A ver,
Vamos a revisar el chat. Ya está su respuesta ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, el máximo valor, ¿cuánto es? ¿14? No. X es menor que 14, no 14. X valdría 13. ¿Sí? X es mayor que 2, no es 2, mayor que 2. Por lo tanto, X es igual a el X mínimo. Ah, perdón, al revés, ¿no? El X máximo vale 3 y el X mínimo máximo vale 13, ¿ya? Y el X mínimo vale 3. A ustedes le piden la diferencia. La diferencia ¿entre quién? Entre el X máximo y el X mínimo. El máximo y mínimo valor entero que puede medir, ¿qué cosa? El tercer lado. ¿Cuánto sería esa respuesta? Ya está, pues, ¿no? De ahí observamos que 13 menos 3, eso nos estaría dando como dato 10. 10. ¿Ya? En consecuencia, la respuesta sería la alternativa D, clave de respuesta. Siguiente, siguiente, siguiente. A ver, ¿qué hacemos acá, campeón? ¿Mm? ¿Qué podríamos hacer? Hay una propiedad, ¿ah? No era la del pescadito, era esta propiedad. Mira, ponemos propiedad, ¿sí? Esta propiedad, la de el triangulito, la flechita, no sé, a ver, vamos a buscarle un nombre, ¿no? Esa propiedad. Mira la figura. W más 180 es igual a la suma de estos dos ángulos exteriores. Ángulos exteriores, el que se opone. Es decir, la suma de estos exteriores por la propiedad, ¿no? Por esa propiedad, ¿qué vamos a decir? Vamos a poner aquí, entonces, ¿no? ¿Qué vamos a poner? Vamos a escribir que 3 veces X más 2 veces X más 10 graditos, ¿no? La suma de estos ángulos exteriores es igual, ¿a qué? A este ángulo de 80 graditos, más 180 grados hexagesimales, ¿sí? Y de ahí, reduciendo, perdón, usted tendrá aquí que 2x más 3x, eso es 5x, y esto será igual a que 80 más 180, eso es 260. Él va a restar, serían 250 grados, ¿no? ¿Tiene quinta? Claro que sí. Quinta es 1, quinta es 50. Por lo tanto, ese valor de x vale 50 grados sexagesimales. ¿Vieron? Aplicacioncita sencilla, bonita, ¿no? Ahí está. Ahí está esa aplicación. ¿Vieron? Ahí lo tenemos. Siguiente. A ver, campeón, ¿cuánto sale? Hallar la medida del ángulo BAD. Ángulo. B, B, A, D. Este ángulo le vamos a llamar el ángulo X. ¿Sí? ¿Qué tal? X. A ver, rapidito. ¿Sale o no sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, campeón?
Mira aquí, mira ese triángulo. En el gráfico, ¿ah? ¿Alguien me puede decir este triangulito que voy sombreando, qué tipo de triángulo es? Según la clasificación, si usted lo mira, es un triángulo que tiene dos lados iguales. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuáles son los lados iguales? Vamos a marcarlos. Es este lado, y aquí también te dicen que mide lo mismo. ¿Son iguales, sí o no? Entonces, usted va a escribir el triángulo BDC. BDC, ¿qué es? Es isósceles. Es isósceles, ¿ya? Ese triangulito es isósceles. Ahí está, pues. Ahí. Vamos a marcar. Y si es isósceles, ¿qué características tiene? Todo triángulo isósceles tiene dos lados iguales, ¿no? Isósceles. Entonces, vamos a escribir aquí. A ver, primero, si es isósceles, ¿sí? BD es igual a CD. Y según el dato del problema, eso mide A. Bien, segunda situación, si es isósceles, ¿sí? La medida del ángulo, ¿qué ángulo? Debe ser igual a la medida del ángulo BCD. BCD. Y del gráfico observamos que esto debe valer tetita. Voy a hacer algo. Vamos a ponerlo aquí arribita. Ahí está, ¿ven? ¿Sí? Ah, profe, chévere. Este angulito, a ver, este angulito que está aquí, ¿sí o no? Ese angulito valdría tetita por ser un triángulo isósceles. A lados iguales se le oponen ángulos iguales. Ahí lo tenemos, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Mira, bonito, mira, mira. Vamos a aplicar propiedad aquí, ahí nomás, en ese mismo triángulo. En ese mismo triángulo vamos a aplicar la propiedad del ángulo. ¿Qué ángulo? Exterior. Exterior. ¿Sí? ¿Cuál es esa propiedad? Ahorita te la voy a poner para que la recuerdes, aunque sí la recuerdas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Se recuerdan fácilmente o no? En ese mismo triángulo seguimos, ¿ah? Vamos a poner aquí geometría, triángulos y la propiedad del ángulo exterior. Esta, no, no es esta. No es, lapsus paltus. Aquí está. ¿Ya? Aquí pequeñito lo voy a poner, ¿no? Entonces, aquí, ¿sí? ¿Qué te dice esa propiedad? Este ángulo exterior a este ángulo interior, C, es igual a la suma de los otros dos interiores no consecutivos. Ahora estamos trabajando en el triángulo isósceles BDAC, el que está sombreado. Él es teta. Él es teta. ¿Sí? ¿Cuánto valdrá este ángulo de acá? Ese ángulo por ángulo exterior valdrá 2 veces teta. ¿Sí? Es decir, justificando, vamos a decir que la medida del ángulo exterior BDA es igual a 2 veces teta. Es lo que hemos hecho. Teta más teta, 2 veces teta. ¿Sí?
Ahora, mira, voy a hacer algo adicional. El triángulo, ¿qué triángulo, profe? Ya no es el triángulo BCD, sino el triángulo ADB, ADB. Es isósceles. Ese triangulito vamos a sombrearlo, ¿ya? Un momentito, vamos a poner acá el símbolo en el triángulo ABD isósceles. Sombreamos, miren. Este triángulo estoy sombreando de verdecito. ¿Y qué tipo de triángulo es? También es isósceles, porque mira, ¿por qué isósceles, profesor? Este lado mide A y este lado mide A. Por lo tanto, este lado con este lado necesariamente tienen que ser iguales, ¿no? La misma marca. ¿Se dio cuenta? Entonces, ¿qué decimos? Decimos ahí, ¿qué cosa? Decimos que AB, AB es igual a BD. AB es igual a BD y esto mide también A. ¿Vio? Pero, pero, también sabemos que en todo triángulo isósceles, a lados iguales, a lados iguales, se le oponen ángulos iguales. Si él es A, este ángulo es teta. Si él es A, este ángulo X será, perdón, si él es A, este ángulo es 2 teta. Y si él es A, este angulito también será 2 tetitas, ¿no? O sea, profe, que X es 2 veces teta. Vamos a escribirlo ahí, justificar. La medida del ángulo, ya, excelente, ya dieron respuesta. BDC, BDA, perdón, BDA es igual a la medida del ángulo BAD. BAD. ¿Y esto cuánto será? 2 veces teta. ¿Sí? Profe, ¿qué más podemos aplicar aquí? Por propiedad de la suma de ángulos interiores en ese mismo triángulo. ¿Sí? ¿Qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar esa propiedad que me dice que en todo triángulo, ¿sí? ¿Qué sucede? Que la suma de los ángulos interiores es igual a 180. ¿En qué triángulo? Estamos acá. En el ABD. ABD, el triángulo sombreado de verde. ¿Sí? En ese triángulo usted va a decir, ¿cuáles son los ángulos? Tetita más 2 tetita más 2 tetita. Eso es 180 grados sexagesimales. ¿Se ve? Teta, aquí, teta más 2 teta más x que es 2 teta. ¿Sí? Eso es 180 grados sexagesimales. Bien, nosotros sumamos. Vamos a decir que 5 veces teta es igual a 180 grados. De aquí, campeón, sacamos quinta, ¿sí? Entre 5 y tetita valdrá, ¿cuánto valdrá? 36 graditos, ¿ya? Eso es lo que vale teta, no es respuesta. ¿Por qué? Porque usted le están pidiendo calcular el ángulo X. Y el ángulo X, según el gráfico, es 2 veces teta. Y 2 veces teta será 72 grados sexagesimales. Y ello, campeón, sería la respuesta. ¿Qué clave marcaría? La alternativa E. ¿Vieron? ¿Sí?
Ya un poquito que reconociendo, ¿qué cosa? Triángulos isósceles, ¿no? Triángulos isósceles. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, no se preocupen, luego les comparto el PDF, ¿sí? El archivo PDF. Seguimos. Dejamos un poquito la geometría y entramos a la trigonometría. ¿Qué nos están diciendo? Escriba verdadero o falso según corresponda, ¿sí? Según corresponda. Es decir, usted, a ver, vamos a hacer algo. Debe escribir verdadero o falso, ¿no? Para estas proposiciones. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Verdura o mentira? Dice, ¿no? Entonces, vamos a comenzar analizando esta expresión A, ¿sí? Para ello, yo debo de observar que aquí me dicen seno, y aquí me dicen cosecante. ¿Qué tiene que ver el seno y la cosecante, profesor? Claro, haciendo un poquito de memoria, ¿sí? Haciendo un poquito de memoria, nosotros debemos tener en consideración las propiedades de las razones trigonométricas, ¿sí? Y dentro de las propiedades estaba lo siguiente. Cuando yo tengo, vamos a escribirlo así, una razón igual a una corrazón, ¿sí? En este caso, preste atención, mire, en este caso, ¿sí? Razón igual a corrazón. Los argumentos deben ser complementarios, es decir, deben sumar 90 grados hexagesimales. Verificamos, profesor, seno es una razón, cosecante es una corrazón. No, no es una corrazón. El coseno es una corrazón. Entonces no estamos aquí. ¿En dónde estamos? Cuando el producto es 1. ¿Recuerdan? Disculpen. Ya me cansé ya. Aquí estamos, muchachos. Miren, aquí estamos. Disculpen ustedes. La emoción es que salir de geometría para entrar a trigonometría, un poquito que las ideas mientras se ordenan, ¿no? Miren, vean aquí tienen seno, cosecante, ¿cierto? Seno y cosecante. ¿Cómo deben ser los ángulos? Para que el producto del seno y la cosecante te dé 1, los ángulos, ¿cómo deben de ser? Iguales, ¿qué pasó acá? Iguales, ¿sí o no? ¿Sí? Los ángulos deben ser iguales. La pregunta es, entonces, lo que tenemos aquí es que 10 grados es diferente, ¿a quién? A 80 grados, ¿sí? Por lo tanto, esta afirmación, ¿es verdad o falsa? ¿Mm? Eso es falso, ¿ya? Es una afirmación falsa, debido a esa propiedad. Listo, siguiente. Miren, la parte B. Aquí vamos a hacer la parte B. ¿Qué me dicen? De nuevo, eh, la tangente de 2x menos 5 por la cotangente de 2x menos 5 es igual a 1. Profesor, ¿estamos en este caso? No, aquí. Miren, que cuando tenemos la tangente por la cotangente, ¿sí? Cuando tenemos tangente por cotangente y el resultado es 1, ¿cómo tienen que ser los argumentos? ¿Sí? Este angulito y este angulito tienen que ser iguales. En consecuencia, ¿qué tiene que cumplirse? Que este argumento
con este argumento, ángulo, ¿cómo son? Son iguales, ¿sí? Son iguales. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Eso es verdad. ¿Bien? Aquí. Siguiente. Recordando, ¿no? Ahora sí. Parte C. Ahora sí, vamos a poner justamente esta propiedad que había obviado. Mire aquí. Te dicen, si una razón es igual a una corrazón, entonces los ángulos, ¿cómo deben de ser? Complementarios, ¿no? Si se cumple esto, entonces aquí lo que debe suceder que el coseno, que el coseno con el seno son iguales. Una razón es igual a una corazón. El seno de algo es igual al coseno de ello. ¿Qué debe cumplirse? Debe cumplirse que 40 grados y 50 grados respectivamente deben ser complementarios. Es decir, deben sumar 90 grados, ¿cierto? Por lo tanto, se cumple. En consecuencia, esta afirmación es verdad. Verdad. ¿Ya? Verdad. A ver, ya tenemos ello. ¿Sí? Ya tenemos ello. Ahora, vámonos a analizar la parte D. La parte D. En la parte D me están diciendo, ¿qué le están diciendo? Que la secante es igual a la cosecante. Razón, corazón. ¿Cuándo una razón es igual a una corrazón? Cuando sus argumentos o ángulos suman 90. Es decir, aquí voy a poner qué es lo que se debe cumplir para que esta afirmación sea verdad, que 70 graditos menos y más 20 graditos más y deben de sumar 90 grados. Mire, menos y con y se cancelan y me queda 70 más 20. Y 70 más 20 es 90 graditos. ¿Vio? Aquí. Por lo tanto, estos dos ángulos efectivamente suman 90 grados. En consecuencia, esa razón de ese ángulo debe ser igual a la corrazón del otro ángulo que es su complemento. ¿Sí? Por lo tanto, esa afirmación es verdad. ¿Cuál es tu valor de respuesta para esta pregunta? Falso, verdadero, verdadero. Eso sería el valor de verdad para esta pregunta. Bien, para el ejercicio 6. Listos. Ahí lo tenemos. ¿Preguntas, jovencitos? Aplicación, ¿no? Siguiente. Y ahora sí nos vamos a las aplicaciones reales. ¿Sí? Miren, nosotros habíamos visto lo siguiente, más o menos aquí en borrador. Cuando teníamos así, seno, coseno, vamos a escribirlo así. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Qué se cumplía? Que de extremo a extremo son inversas, es decir, el seno de x por la cosecante de x, ¿cuánto te daba? 1. Coseno con secante. Coseno de x por secante de x, eso te da 1. Y tangente por cotangente, tangente de x por cotangente de x, eso te daba 1. Siempre y cuando los argumentos sean iguales. Ajá, mire la propiedad. Vamos a poner aquí. Es seno por cosecante. ¿Sí? Listo. Profesor,
seno por cosecante. ¿Cómo tienen que ser los ángulos? Estos ángulos, este ángulo alfa, ¿sí? Con este otro ángulo alfa, tienen que ser iguales. En consecuencia, este ángulo con este ángulo, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales para que esa relación de igualdad se verifique. Usted va a escribir 2x más 5. Ahí está. ¿Con quién, profesor? Con 3x menos 15. ¿Cómo tienen que ser? Iguales. Y a partir de aquí, lo ponemos aquí, mejor, decimos 3x pasa a no, 2x viene a restar, 15 viene a sumar. Usted va a tener 2x que va a esperar que llegue, no, perdón, aquí, 15 va, ¿no? Aquí, y 2x viene al segundo miembro. Entonces, 5 grados recibe a 15 con signo cambiado, 15 grados. Y esto es igual a 3x que recibe a 2x con signo cambiado. De aquí tienes que 20 grados es igual a x por la diferencia, ¿cierto? Por lo tanto, x es igual a 20 grados. Bien, y ello sería nuestra respuesta, ¿no? No hay clave, pero sí ponemos la respuesta y ahí tendríamos esta aplicación de razones trigonométricas recíprocas o inversas. Siguiente. Mire, halle el valor, sí, halle el valor de x, sí. Ajá. ¿Qué tipo de serán? ¿Qué propiedad? A ver, esto es razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Sí? Esa es la propiedad. ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos dice lo siguiente. Sí, ahí está. Sí, dos ángulos son complementarios, suman 90 grados, entonces la razón trigonométrica de uno de ellos es igual a la corrazón trigonométrica de su complemento. Es decir, mire aquí, yo tengo una razón y tengo una corrazón. Cuando una razón es igual a una corrazón, cuando los ángulos suman 90 graditos. Es decir, estos angulitos, x más 10 y 2x más 10, ¿qué debe pasar? Deben sumar 90 grados. Ahí está. Voy a copiar. X más 10, ahí está. ¿Sí? El otro angulito es 2x, perdón, x menos 10. Y el otro angulito es 2x más 10. Ahí está. Esos angulitos, ¿cuánto deben sumar? Según la definición de razones trigonométricas de ángulos complementarios, 90 graditos, campeón. Bien, en consecuencia, x más 2x, hablamos de 3 veces x, ¿sí? Y esto debe ser igual a ¿quién? Aquí al lado hay 90. 10 con menos 10, 10 con menos 10 se cancelan. Entonces esto debe ser 90 grados. Pero como a usted le piden calcular el valor de x, ¿cierto? De aquí simplifica, ¿no? Tercia, tercia, 1, tercia, 30 graditos, ¿no? Por lo tanto, ese valor de x resultó ser 30 grados sexagésimo
males. Y eso sería la respuesta para nosotros, ¿no? Propiedad, aplicación. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Repasando, ¿no? Vamos a ver. Mire aquí. Sabiendo que la tangente por la cotangente es igual a 1. Profe, cuando el producto de dos razones trigonométricas es igual a 1, cuando estas razones trigonométricas son recíprocas o inversas. ¿Bien? Entonces vamos a poner aquí, aplicando por, vamos a decir, por RT, razones trigonométricas inversas. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Inversas, ¿no? Vamos a plantear ahí. El producto de dos razones trigonométricas es 1 si estas son inversas, pero ¿sí? Observando esa expresión, a mí me dicen que es tangente y cotangente. Aquí lo vamos a poner abajito. Ahí está. ¿Sí? Son inversas. ¿Sí? Tangente y cotangente del producto es 1. Ah, son inversas. Pero ¿qué se debe de cumplir? Que sus argumentos, ¿cómo tienen que ser? Necesariamente tienen que ser iguales. ¿Sí? Iguales. Es decir, 3x con x menos 40. X menos 40, ¿sí? Deben ser iguales. De aquí, él pasa a restar, usted tendrá así. 2 veces X, ¿no? Aquí lo escribimos. 2 veces X es igual, repito, a 40 grados. Y de aquí, X es igual a 20 graditos. Esto es una respuesta parcial. ¿Por qué? Porque justamente aquí, ¿qué le están pidiendo a usted? A usted le están pidiendo, ¿qué cosa? Calcular o que calcule el coseno de 3 veces x, ¿cierto? Entonces esto será igual al coseno, o mejor dicho, así. X es igual a 20 grados. ¿Cierto? En consecuencia, el coseno de 3 veces x es igual al coseno. ¿Pero de quién? De 3 veces 20 grados. Ya salió, ¿sí o no? Ya salió. Porque coseno de 20, de 3 por 20 sería coseno de 60 grados sexagesimales. Recordar es volver a vivir, dice la frase, ¿no? Mire usted, vamos a hacer algo. Mire, triángulo notable. Próxima semana en geometría, triángulos notables. Ahí está. ¿Ve? Si este ángulo es 30 grados, este angulito será 60 graditos. Y sus lados se encuentran en la proporción. La hipotenusa es 2 veces K. El que se opone a 30 es la mitad de la hipotenusa y el que se opone a 60 es esa misma proporción, ¿sí? Es decir, K veces la raíz cuadrada de 3K, ¿sí? Y recordando, profe, coseno de 60 se define, ¿cómo se define? Como cateto adyacente sobre hipotenusa. En consecuencia, aquí tendríamos coseno de 3 veces x
es lo que me piden, es igual para este triángulo, porque es el coseno de 60. 60. Voy a borrar 30, porque solamente queremos trabajar con 60. ¿Ya? 60. Cateto adyacente, hipotenusa. Es decir, esto será cateto adyacente K, hipotenusa 2K, simplificando K, esto será un medio campeón, ¿no? Eso sería la respuesta para este ejercicio, ¿no? Entonces, esas definiciones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, respectivamente son cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto adyacente e hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Profe, ¿cómo se lo sabe todo? Claro, pues la práctica permanente, ¿no? Yo lo sé así porque soy profesor. Ustedes tienen que poner un poquito más de empeño y tiempo, así como alguna vez yo lo hice cuando tenía tu edad y me esforcé en aprender, ¿no? En ese sentido, tienen que ponerle ganas, ¿ya? Es parte del proceso, muchachos, es importante, ¿ah? Leía algo muy bonito. Decía, a ver, menos o más, no recuerdo dónde lo puse este apunte, pero, a ver, por aquí, mira, escucha, decía así, dice, los tiempos duros crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles y los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos duros, ¿no? Mi padre, mi padre creció en la sierra y quedó huérfano de padre y madre a la edad de 12 años. Era el mayor de 4 hermanos. Algún día escribiré su vida, pero para él los tiempos fueron duros, bien duros, ¿sí? Mi padre se dedicó al comercio, trabajó y trabajó toda su vida con la única esperanza de que sus hijos tengan algo mejor. Del hogar en el que yo me crié, nacimos 4 hermanos. Dos de ellos son doctores. Dos de nosotros estudiamos ingeniería. Mi hermano Otto es ingeniero electrónico. Él ejerce su carrera. Yo me formé para ingeniero mecánico, pero al dedicarme a la educación me apasionó este mundo. Los tiempos duros crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. ¿Sí? Fue fácil para nosotros los hijos, ¿no? Y dice, los tiempos fáciles crean hombres débiles. Ahí está mi temor. Mi vida hoy en día y la de mis hermanos es bastante fácil. Y los tiempos fáciles dicen que crean hombres débiles. ¿Mm? Entonces, ahí está el secreto, ¿no? Educar con paciencia y fuerza a los hijos en todo tiempo, ¿no? Enseñarles que hay un camino. Ese camino es el crecer día a día y saber que no siempre vamos a tener a papá y mamá. Es la frase que mi padre me decía. Aprovecha mientras tengo, hijo. Yo no sé si soy eterno o voy a durarte toda la vida. Y eso mismo lo repito a mis hijos, ¿eh? Hay que aprovechar en todo tiempo lo que tenemos, ¿sí? Evitar de ser débiles y ser fuertes. Fuertes no implica que vas a salir y vas a gritar. No, 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 no. Un hombre fuerte es aquel que asume retos y responsabilidades en la vida. Es aquel que no tiene miedo perder el tiempo leyendo un buen libro o practicando. Es aquel que de repente no va a tener miedo a decirle a sus amigos, Miguel, vamos a jugar pelota. No puedo, estoy estudiando. Un hombre débil de repente, ya vamos, y deja el cuaderno. Yo les digo esto porque de verdad me siento gratificado al ver que están en vacaciones y ustedes están dando su mejor esfuerzo.
¿no? Es por eso que dice, esta frase la completaba, decía, es por ello que en todo tiempo debemos aprender a criar hombres fuertes, no hombres débiles. Es más, decía, mi abuelo andaba a pie, mi padre se compró un Volkswagen, yo manejo un Toyota, mañana mi hijo manejará un Cadillac o un Rolls Royce, así decía, ¿no? Y quizás el hijo de mi hijo vuelva a caminar a pie. Es por esta frase, ¿no? Muy bonito pensamiento. ¿Ya? Se los dejo para que reflexionen. Y pasamos ya al ejercicio número 10, campeón. Dice, reduzca, y es un problema no convencional, ¿sí? ¿Qué debemos hacer con este tipo de ejercicios? Sencillo, observarlos y te decía, eh, encontrar o tratar de encontrar, campeón, ¿qué cosa? Una relación. Si usted es observador, que es lo único que necesitamos en matemáticas, porque las matemáticas están basadas en la observación, ya que la observación nos lleva a la abstracción y la abstracción nos lleva al análisis y comprensión de algunas cosas. 2 graditos más 88 grados, ¿cuánto suma? ¿Mm? Eso es 90 grados, campeón. Ahí está, 90 grados. Es decir, estos dos ángulos son complementarios. ¿Qué se cumple cuando dos ángulos son complementarios? Y recurrimos a nuestra memoria de corto plazo. ¿Sí? Si dos ángulos son complementarios, eso quiere decir que la razón trigonométrica seno de uno de ellos es igual a la corrazón trigonométrica, o sea, coseno, ¿no? Coseno de su complemento. Ahí está. Y el complemento es 88 graditos. Ajá, ¿ven? Un poquito que ya no les puse la fórmula. Si yo esta expresión le llamo la expresión número 1 y esta expresión le llamo la expresión número 2, ¿qué haríamos en este tipo de ejercicio? Como consecuencia, nosotros diremos a ver, de reemplazando la expresión 2 en la expresión 1. Vamos a reemplazar. Ahí está. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a escribir aquí E es igual a 4 veces. Perdón, hay un paréntesis. ¿Sí? Ahora, ¿qué reemplazo? Seno de 2 por coseno de 80 o coseno de 80 por seno de 2. La observación y el criterio es el siguiente. Aquí aparece 2 grados y 2 grados, dos veces. Él aparece una sola vez. Entonces, lo que voy a reemplazar es el coseno de 88. Perdón, la emoción de ya estar en el último problemita. El coseno de 88, porque son complementarios, ¿cierto? Es el que vamos a reemplazar. ¿Bien? Es decir, a él. Él se va a reemplazar. Bien, voy a escribir entonces 4 veces, a ver, 4 veces el seno de 2 grados, ¿sí? Más 3 veces, en vez de escribir coseno de 88, voy a escribir su equivalente, es decir, seno de 2 graditos. ¿Vio?
y aquí sí multiplicado por la cosecante de 2 graditos. Campeón, 4 manzanitas más 3 manzanitas, eso me da 7 manzanitas. Pero manzanita se llama seno de 2 grados, multiplicado por la cosecante de 2 grados. ¿Sí? Si usted es observador, ya se dio cuenta que aquí, ¿sí? El seno por la cosecante son razones trigonométricas inversas, ¿sí? El seno de un ángulo por la cosecante de ese mismo ángulo siempre va a valer 1, ¿no? Entonces usted tendría aquí que E es igual a 7 multiplicado por 1. Por lo tanto, ese valor de esa expresión E que usted encontró es simplemente 7. Y aquí tenemos la respuesta de este ejercicio tipo, ¿no? O de este tipo de ejercicio, campeón.